Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la comunidad evangelizadora La Peña, de la diócesis de San Lorenzo, de la parroquia catedral de la diócesis de San Lorenzo de Paraguay. Como predicador católico, como laico predicador católico, quisiera compartir contigo esta catequesis. Catequesis, enseñanza de la doctrina católica. Catequesis referente a ¿qué? Referente a algo que a los fieles católicos, como algunos le llaman fieles católicos de a pie, como somos la mayoría, los que no somos consagrados, pero pertenecemos a esta gran familia que llamamos la Iglesia Católica, algunas cuestiones que a veces pasa desapercibido para nosotros o no conocemos. Es mi intención compartir contigo, fiel católico, contigo, agente de pastoral que estás trabajando para la Iglesia Católica, que prestas un servicio en la Iglesia Católica, compartir contigo esta pequeña catequesis. ¿Sobre qué? Sobre los documentos papales, podemos decirlo, o los documentos pontificios, o los documentos que emite el Papa para la Iglesia, en relación a esto que llamamos el magisterio de la Iglesia, que es parte de la revelación divina. Recordemos, como católicos, nosotros creemos que Dios se reveló desde el inicio de la humanidad. Siempre Dios quiso revelarse a su pueblo, o sea, darse a conocer a su pueblo. Siempre Dios quiso tener una relación con su pueblo. Esta relación de Dios con el pueblo, la manera de comunicarse Dios a su pueblo, Dios a la humanidad, esa interrelación entre Dios y el hombre es lo que llamamos la revelación. La revelación, como viene de Dios, la revelación divina. Y esa revelación divina tiene sus fuentes. Como católicos creemos, en primer lugar, en la sagrada tradición. Dios se comunica con el hombre y decimos nosotros los católicos que la revelación es una de las fuentes, o sea, la tradición, es una de las fuentes de la revelación divina, así como también esa revelación que a lo largo de los años, al transcurrir el tiempo, quedó plasmado por escrito, la revelación escrita, que conocemos como la palabra escrita o la Biblia o las Sagradas Escrituras, o los libros sagrados, que esa revelación que fue a través de los años transmitida de generación a generación por una tradición oral, comunicados de generación a generación en forma oral, se puso por escrito, lo que conocemos hoy como la Biblia. También a lo largo de los años, cuando viene lo que conocemos como el Nuevo Testamento, cuando Jesús irrumpe, que es el centro de las Sagradas Escrituras, que es el centro de la revelación, este Dios que no quiso estar tan lejano al hombre, que se hizo carne, que se hizo hombre y vino a poner su tienda, su campaña, vino a habitar entre nosotros. Este Dios se da a conocer en plenitud. Eso es lo que llamamos la encarnación, la revelación plena en Jesucristo. Jesús se da a conocer. Jesús manda a sus discípulos, Mateo 28, 19 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lo que Jesús les manda a sus discípulos es a ir a evangelizar, a llevar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús es Dios, que Él se encarnó, que Él murió, pero la buena noticia es que Él resucitó. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, o sea, ser discípulos, ser seguidores de este Dios que se hizo hombre, que murió para salvación de los hombres y resucitó. Ese es el mandato de Jesús. Esa es la gran comisión de Jesús dada a sus discípulos. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, enséñenles. Y ahí viene la parte de la catequesis, la parte de guiar. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo le he mandado, dice Jesús. Todo lo que yo le enseñé, todo lo que aprendieron de mí, ustedes transmítanlo. Eso se da de generación a generación y es ahí donde tenemos el surgimiento de lo que hoy conocemos también nosotros como la Iglesia Católica. Esa es la misión de la Iglesia Católica. Recordemos que en Mateo Jesús va a designar, Mateo 16, 18, Jesús va a designar a Pedro como cabeza
de la iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia es la encargada, la depositaria de la fe. A lo largo de la historia, Dios siempre se fue revelando. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Ellos eran los portadores de la revelación, podemos decirlo así. Luego pasa al nuevo Israel, que es la iglesia. A lo largo de los años, la iglesia, confiando en el magisterio de la iglesia, bajo la autoridad del Papa, sucesor de Pedro, a quien Cristo le dio las llaves del cielo, es que la iglesia sigue enseñando a su pueblo. Y en ese ir enseñando a su pueblo, el Papa, como avanza la historia, avanza la civilización, avanza la ciencia y avanza todo, el Papa da a conocer su sentir, su pensar a través de diferentes documentos, y es a eso a lo que me quiero abocar hoy. Entre los documentos del Papa tenemos las cartas apostólicas, la exhortación apostólica, las encíclicas, el motu proprio, la bula papal, pero quisiera hacer énfasis en dos o tres de ellas. La carta apostólica. ¿Qué es la carta apostólica? La carta apostólica es un documento cuya autoridad reviste de menor solemnidad que la de una encíclica y puede versar acerca de asuntos doctrinales. También puede tratarse de la promulgación de un acto papal, tal como declarar que una persona es venerable, o sea, poseedor de virtudes heroicas, o elevar un templo a la categoría de basílica. También puede hacer una carta apostólica. Estos documentos son cartas dirigidas a grupos específicos de personas, por ejemplo, jóvenes, mujeres o familias. Existen también estas cartas que pertenecen, todas estas cartas apostólicas pertenecen al magisterio ordinario de la iglesia. También, aparte de la carta apostólica, están las exhortaciones apostólicas. Una exhortación apostólica es una categoría de documento semejante a la carta apostólica de quien hablamos recién, utilizada por el Papa para comunicar a la iglesia las conclusiones a las que llegó después de considerar las recomendaciones que le hizo algún sínodo episcopal. Cuando los obispos se reúnen para tratar temas específicos, llegan a unas conclusiones, entonces el Papa hace una exhortación, o sea, el Papa alienta a los fieles a cumplir lo que esa exhortación va a estar diciendo. También esa exhortación lo ha utilizado en otras circunstancias, como cuando exhorta a los religiosos, por ejemplo, a llevar una vida más acorde al Evangelio. Esas son las exhortaciones apostólicas, las cartas apostólicas, y también están las encíclicas. La encíclica, del latín Literae Encyclicae, que literalmente significa cartas circulares. Es una circular o carta general que manifiesta el sentir del Papa. Son cartas solemnes sobre asuntos de la iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigidos por el Papa a los obispos y a todos los fieles católicos. ¿Pero de dónde? De todo el mundo. Tienen sus orígenes en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe el pontífice. Suele estar redactado en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y después se traduce a las principales lenguas del mundo. Y su título generalmente se toma de las primeras palabras del documento. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el Papa Francisco, el 3 de octubre, en Asís, esa visita que va a hacer el Papa Francisco, una visita privada, va a sellar una encíclica que se llama Hermanos Todos. Se trata sobre la realidad de la iglesia somos nosotros, post pandemia, después de la pandemia, cómo resucitamos. Eso es lo que el Papa nos va a enseñar, a dar algunas recomendaciones, va a dar su sentir como el que maneja el timón de la barca de Pedro, como el capitán de la barca de Pedro, como el responsable de la iglesia. Él da su sentir en esta encíclica llamada Fratelli Tutti, o Hermanos Todos. Es una nueva encíclica del Papa Francisco. Quisiera compartir contigo también en este momento una pequeña parte para entender más sobre lo grande, lo importante que es la enseñanza de la iglesia.
Una parte de un libro que tengo que se llama Teología del siglo XXI es Creyentes en la vida pública, de Ildefonso Camacho, este doctor en teología, en filosofía, y él es español, en un libro que trata sobre la iniciación a la doctrina social de la Iglesia. En la página 80 dice lo siguiente: la doctrina como ayuda para el discernimiento y para la acción. Esto es, apenas habla sobre los frutos del Concilio Vaticano II. Dice: hasta el Vaticano II, el magisterio social había tenido una preocupación predominantemente doctrinal. La eclesiología conciliar abre paso a un enfoque más rico, consecuente con la dimensión comunitaria de la Iglesia y con la conciencia de su inserción en el dinamismo histórico. La consecuencia no es el desprecio hacia la doctrina, pero sí el convencimiento de que hay que situarla en un contexto más amplio. Se hace ineludible comenzar por el análisis de la realidad, echando mano para ello de las ciencias humanas y sociales, y prestando oído a los que son competentes en ellas, los laicos. La realidad conveniente analizada debe ser sometida al juicio moral desde el mensaje cristiano y desde la amplia tradición eclesial. Sería este el momento donde tendrá una presencia mayor lo doctrinal. Por fin, en un tercer momento, es necesario llegar a discernir las opciones concretas de acción, tanto colectivas como personales. En todo este proceso, en que queda implicada la comunidad eclesial entera, se tiene muy en cuenta el pluralismo social y político que caracteriza a la sociedad moderna, tal como ha sido asumida por el Vaticano II. Es la nueva lógica de la presencia de los católicos en una sociedad plural y el reconocimiento de que el pluralismo social no respeta las fronteras de la Iglesia. También en su seno, entre los creyentes, se da una diversidad de posturas y enfoques ante la realidad social. No cabe, por consiguiente, mantenerse en normas universales con validez inmediata para todos. Hay que propiciar un proceso a través del cual cada creyente o cada grupo llegue a opciones concretas de acción en un nivel en que ya la Iglesia en cuanto tal no puede sentirse unánimemente comprometida. Este proceso es el que el Papa Pablo VI menciona con el término de discernimiento. Discernir no es solo analizar la realidad ni tampoco profundizar en la doctrina o emitir un juicio moral sobre lo que nos rodea. Es todo eso, sí, pero como camino para llegar a una opción concreta de acción. También la función de la jerarquía se amplía y enriquece con este cambio. No se reduce ya a la formulación de la doctrina. Abarca también la tarea pastoral de estímulo y ayuda para este discernimiento eclesial. Yendo en esa misma línea es que el Papa Francisco en esta encíclica nos alienta a ¿qué? ¿Cuáles son los pilares? El Papa habla mucho de la solidaridad, el Papa habla mucho de sanar a este mundo herido. Y este mundo herido, y coincido con el Papa Francisco y aliento a los fieles católicos, a los agentes de pastoral, a hacer porque esta encíclica es fruto de esas reuniones que tiene el Papa con diferentes grupos de gente que habíamos mencionado cuando definíamos la encíclica: jóvenes, madres, mujeres, adultos mayores, y ese encuentro que tiene el Papa de acercarse, de sentir la herida del prójimo. Habla mucho de la solidaridad. El Papa nos plantea desafíos de cómo salir, cómo ser iguales, cómo cumplir el mandato, el pedido de Jesús, el tan anhelado que todos se amen como tú y yo, Padre, nos amamos, que todos sean uno. Eso es lo que apunta el Papa, y a sanar las heridas de este mundo. A eso nos llama y nos dice, como rezamos cada día nosotros: Padre nuestro, o sea,
todos somos hermanos, hermanos todos. Fratelli tutti. Fuerza, que Dios te bendice.